Vamos a abrir la palabra del Señor. Let's stand to our feet. Presento mis saludos cristianos a toda la iglesia del Señor aquí en Australia. I wanna say hi once again to all the brethren here in Australia. The Lord bless you guys. You guys have a beautiful church. Es una iglesia hermosa. I come from the beautiful church of the United Latin American Pentecostal Church. Vengo de la iglesia, de nuestra hermosa iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana allá en los Estados Unidos. Estoy pastoreando la congregación de Portland, Oregon, el estado de Oregon, la ciudad de Portland. Ya vamos allá a cumplir 7 años en esa ciudad. I come from the United States of America, the city of Portland in the state of Oregon, where I've been ministering by the grace of God for nearly 7 years now as a pastor in that place. También pues para muchos de ustedes que no sabían, tengo 3 hijos, una niña de 6 años, de 4 años y un niño de 6 semanas. I have a 6-year-old girl, a 4-year-old girl, and a 6-week-old boy. Y créame que cuando llegó ese niño, toda la familia saltó de alegría. Dijo alguien por ahí, llegó el heredero. Y le damos gracias a Dios porque las mujeres son una bendición, estamos rodeados de ellas. La iglesia allá en Oregon empezó con puras mujeres. The church in Oregon began with just women, and I'm blessed to be surrounded by women, but boy, was it a breath of fresh air when that boy showed up, cuando apareció el niño y nos dio mucha alegría. Es más, por 2 años y medio, yo digo que todos los cultos que tuvimos ahí en Oregon fueron cultos de damas dorcas. For 2 years and a half, it was women's service, because the Lord hadn't given us yet gentlemen, and now, for the glory of God, there are gentlemen and there are different families there in the state of Oregon. Word of God in the book of Philippians chapter 2, verses 1 through 4. This is something that, libro de Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, something that for today's theme, something grabbed my attention in this verse as I was preparing. Algo agarró mi atención de esos versículos mientras preparábamos la temática a tocar. Y le doy gracias al Señor porque Él es especial. ¿Será que alguien puede creer en esta noche que Dios es especial? Amén. Servimos a un Dios hermoso. Él es maravilloso. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno cual también por lo de los otros. If you've gotten, I believe this is from the Message version, if you've gotten anything at all, reading Philippians 2, 1 to 4, anything at all out of following Christ, if His love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, if you have a heart, if you care, then do me a favor, says the Apostle Paul to Philippians. Agree with each other. Love each other. Be deep-spirited friends. Don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. And this is the focal point, if we could, at least for a couple of minutes. It says, forget yourselves. Repeat with me tonight, forget yourself. It sounds a little bit iffy if you think about it, because if somebody comes up to you and says, forget you, you might be encouraged enough to say, forget you. But forget yourselves long enough to lend a helping hand. I don't think we've prayed yet, Brother John. Have we prayed? Can you pray for me tonight so that in these brief minutes we're able to preach the word of Jesus Christ? Let us pray. Oremos para que Dios use este vaso de esta hora. Eterno Dios, una vez más, Señor, en este momento,
Mientras nos preparamos para escuchar el consejo de tu palabra, Señor, queremos pedirte por este siervo, el cual muchas veces has usado de manera especial en diferentes países, Señor, y hoy nos da la dicha de tenerlo en este continente. Queremos que una vez más lo uses, Señor, como sabemos que sabes usarlo. Prepara nuestra mente y nuestro corazón en esta hora, Señor, para que al escuchar tu palabra haga lo que dijo tu siervo Pablo, corra y sea glorificada. En esta hora, Señor, háblanos y usa tu vaso. In the name of Jesus. Amen. And everybody said amen. Amen. You may be seated tonight. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Libro de Juan, capítulo 17, nos habla acerca de unos versículos, versículo 20 al 23, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno. So the word of God says in the book of John, chapter 17, verse 20 to 23, and so, Lord, I call upon you, so that these two that have believed in you because of the word may also be united as one. I want to speak to you tonight briefly under the message Connected. Quiero hablar brevemente bajo el tema conectados. The meaning of the word connected. I found two meanings of this word through the dictionary. The first one being bring together or to contact so that a real or notional link is established. The second definition is joined together so as to provide access and communication. Viendo el significado de la palabra conectado, primera definición que encontré fue unir, enlazar, establecer relación, poner en comunicación. La segunda definición fue establecer una persona a una cosa en relación o comunicación con otra. Y yo creo fielmente, querida iglesia, de que nosotros somos parte de esa generación escogida y hemos no solamente sido llamados para estar en la iglesia un rato, sino la importancia de mantenernos conectados al Señor. Amén. La importancia de mantenernos conectados a Dios. I believe truly and firmly tonight that we have been part of this chosen generation called with a purpose to maintain a connection with God. Amen. To maintain a constant connection. Yo hago la pregunta y tal vez se ha hecho antes y es muy obvia, pero quiero hacerla en esta noche. Cuando tú conectas ahí a la pared, al poder, si tú no conectas el aparato, no conectas la bocina, no va a fluir ¿qué? Corriente. I want to pose the question, I want to ask it, maybe it's been asked twice or many times. When you have to connect the speaker and you want power to flow through it, what needs to happen? You need to connect that speaker. You need to connect that instrument. De la misma manera, yo quiero tratar en esta noche de que veamos la importancia de nosotros como una generación escogida, poder no solamente creerlo, pero vivirlo, manteniendo una conexión constante con Jesucristo. Church, I said I want throughout these brief minutes to be able to say that we, as a part of the chosen generation, the importance of maintaining a constant connection with the Lord Jesus Christ. They're calling us a lost generation. Nos están llamando una generación perdida. A lost youth, a lost church of old. Unos jóvenes antiguos, tal vez una juventud perdida, una iglesia ya anticuada. Young people are struggling in record numbers to find an identity. Hay jóvenes y diferentes personas alrededor del mundo buscando una identidad. Tienen una crisis de identidad. They want to believe everything, yet they don't believe nothing at the same time. Quieren creerlo todo, pero a la vez también no creen nada. Luchan constantemente con dejar sus casas, con empezar familias, con encontrar trabajo. They struggle with finding work, leaving home, starting a family. And all of this is what society
society presents to us. Todo eso es lo que la sociedad hoy en día nos brinda y nos dice que somos parte de esa estadística, pero yo lo creo fielmente en el nombre de Jesús que nosotros no somos parte de una estadística. Nosotros somos un pueblo de un propósito. Somos un pueblo escogido por Dios. We are not part of the statistic. We are part of the chosen generation. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. ¿Cuántos quieren tener armonía entre todos? How many want to have harmony between and amongst us? Everybody. But before that can happen, we need to have harmony and be connected to the Lord of hosts. Antes de pretender tener armonía y estar conectados los unos a los otros, tenemos que estar conectados a la fuente que es Jesucristo. Tenemos que estar conectados al Señor. ¿Será que alguien lo cree en esta noche? Yo vengo de uno de los estados de la Unión Americana más liberales que hay. The beautiful state of Oregon. I come from one of the most liberal states of the State of the Union of the United States of America. Allá ya pasó la ley del transgénero, ¿cómo se le dice? Transgenderism. De que si tú no te sientes hombre y no te sientes mujer, tú puedes ir al DMV, al lugar donde te dan la licencia, y entonces tú puedes poner algo que ellos han clasificado como non-binary. If you don't feel that you're a man, you don't feel that you're a woman, you just simply don't have a sexual identity, you go down to the DMV in good old Oregon, and you say, well, I want to be non-binary, because that's what I am. I don't want to classify as a man or as a woman. También estamos en un estado donde la marihuana la han legalizado, empezando por el estado de Colorado, luego California, Washington, Oregon se encuentra en la mitad, había presión y bueno, no solamente eso, pero también así abiertamente el estado de Oregon votó por la primer gobernadora abiertamente, públicamente, ella se dio a conocer como bisexual, openly. The first openly bisexual governance that we have in the history of the United States. We voted for her, and we are living where marijuana has become something of a norm, where my daughters and me go out to the mall, and we see people outside of the mall bringing brownies full of marijuana, donde estamos viviendo, donde yo voy al mall con mis hijas y en la parte de afuera hay personas con pastelitos de marihuana y nadie les dice nada porque es parte de la cultura. Ha llegado un punto en nuestras vidas allá, en nuestro lugar donde vivimos, donde el Señor nos tiene sirviendo, donde el pecado se ha culturizado y exige derechos. Sin becomes part of the norm, it becomes part of the culture, and therefore it requires rights. It wants rights, but I want to tell you something. If the Word of God is alive and well, and the Word of God doesn't tell me that sin is part of culture, but sin is sin, and the glory be to God, we can maintain a blessful life. We can maintain a life that is free of sin. Yo creo fielmente que en medio de un mundo que te dice que el pecado se ha culturizado, nosotros como un pueblo escogido podemos hacer la diferencia. Podemos pararnos a la línea y decir, no, nosotros somos diferentes. Allá en Oregon, donde el Señor nos tiene ahí sirviendo, la gente saca pecho porque uno de los refranes más conocidos es mantén Portland, Oregon diferente. Manténlo raro y sacan pecho y dicen nosotros somos diferentes, y hay gente que le da pena que nos categoricen como diferentes y piensa que diferente solamente es tener el pelo azul o andar de esa forma. Over there where I come from, they say keep Portland weird, Oregon weird. We're different, and a lot of people are ashamed of being called different because nowadays it's associated with having blue hair and listening to this and walking this way. But I want to tell you, you and I are different because the gospel says that we're different. Tú y yo somos diferentes porque el Evangelio de Jesucristo dice que somos diferentes. ¡Aleluya! ¿Será que hay alguien que no se avergüenza de ser diferente en esta noche? Yo lo creo fielmente. Es con aquellos que marcan la diferencia que el Señor va a contar con ellos. El Señor, when push comes to shove, the Lord ain't going to be seeking the most biblical, theological influenced people. He's going to look for those that are different because of the gospel. I believe it. I believe it in my heart. And so, allow me to speak briefly. Déjame
hablar brevemente acerca de cómo nosotros no caemos en una estadística. Nosotros, aleluya, somos un pueblo, la Biblia usa esta palabra y me fascina, dice peculiar. Es interesante, ¿verdad? Porque si hoy en día un hijo de Dios está buscando marcar la diferencia y tal vez mucha gente se jacta en ser diferente y todo el mundo quiere ser original. Nowadays everybody boasts and say, I want to be different, and the Son of God wants, and the children of God want to be different. There's a word there that describes it, and it's the word peculiar. Y esa palabra me llamó la atención. Porque no es que seamos raros, no es que seamos tal vez old-fashioned, anticuados, sino que somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial, iglesia. We are a special people. We are a chosen people. Para empezar en esta noche quiero hablar brevemente de 3 puntos nomás. Si me das su atención por unos minutos, I just want to touch on 3 brief points tonight. Para ser una generación de jóvenes que se mantiene conectado a Dios, para ser una iglesia, aleluya, porque yo creo que aquí está la iglesia del Señor. Yo me siento en casa. Allá en el lugar donde yo estoy, por 7 años hemos venido plantando con la música. Over there in my house, my whole church, we've been planting with the music. Y cuando yo vengo a estos campamentos, confraternidades, yo me gozo, porque estas son nuestras fiestas. Son las fiestas que le hacemos al Señor. Y yo hermano, entra un gozo y tal vez más de un músico está preocupado por la tonalidad. I'm a very happy person when I see that these are our feasts. And I come from a place where we're still planning, pero yo siento la presencia del Señor. Aun cuando no hay música, se siente la presencia del Señor. Gloria a Dios. Yo me gozo en la presencia de Dios. Hermano, this is our investment. Aquí venimos a invertir. Aquí venimos a invertir. Somos una iglesia. Yo creo fielmente que esta es la iglesia del Señor. Y yo gracias a Dios le doy a Él porque me siento en casa. Pero para ser la iglesia del Señor hay que mantenernos conectados. Aleluya. No solamente, pero es la verdad. Algo tan sencillo, pero tan imperativo. Tan importante para tu vida. Something so simple yet so imperative for you, so important for you to simply be connected to the Lord. De tú mantenerte conectado al Señor. Y sí, por años yo estuve en la iglesia viviendo, tal vez personalmente, bajo la sombra de lo de mis padres. For years I was under the shadow of my parents. Day in and day out, church service after church service, I would be there, but guess what? I wasn't connected. No estaba conectado. Y hablaba inclusive de las verdades del Dios eterno. Escuchaba lo que sabíamos que teníamos que hacer. Pero esa diferencia, eso tan pequeño pero tan importante, querido hermano. Brother of mine, friend of mine that here today, something so small yet so simple yet so important for you to be connected. I want to tell you, to be a generation that is chosen of the church of God, we first of all must humble ourselves before God. Para ser esa generación, esa iglesia, aleluya, que vive bajo la voluntad del Señor, que sabe que es escogida, hay que humillarnos delante de Dios. Ese es el primer punto que quiero hablar en esta noche. Nosotros estamos viviendo un tiempo, yo diría que es algo diferente en muchas iglesias donde se predica la sana doctrina. I want to say that we're living, for lack of a better word, something different in churches where we preach and hear the sound doctrine. Y tal vez llega el orgullo y se esconde detrás de muchas caras. Y como que muy sutilmente se mete a las iglesias el orgullo. ¿A qué predicador le voy? ¿A qué tipo de mensaje le aplaudo? Déjame decirte, querido hermano y amigo, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que volver a lo básico. Tenemos que volver a lo básico. Jesucristo nos miró y dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. See, the Lord Jesus Christ looked at them and said, learn from me because I am humble and meek of heart. See, humility has stepped out the church
And many of them, Pastor John, I don't know the church here, but I want to tell you, this is a universal truth. We need to humble ourselves before God. Being humble has nothing to do with how you dress, what car you drive, no tiene nada que ver con tu ropa, como qué auto conduces, no tiene que ver si tienes a Jesús en tu vida o no. Si Él es el ejemplo perfecto de la humildad, yo necesito a Jesucristo en mi corazón. If He is the perfect example of humility, I need the Lord Jesus in my life. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, hay un versículo muy conocido que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Será que esta es la iglesia del Señor, sobre el cual ese nombre ha sido invocado? Could it be that this is the church by which that name has been invoked? I believe it. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. The word of God says in 2 Chronicles 7:14, and my people by which my name, called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive them. See, there is something special in being humble. He dicho, hay algo especial en ser humilde. No tenemos absolutamente nada de que sacar pecho. Only our weaknesses, Lord, glorifying through them. Pero nosotros, aquí hermanos, déjenme decirle, allá en el lugar donde estoy sirviendo al Señor, eso es un campo, mis hermanos, yo conocí eso allá, eso es allá the place where I'm serving the Lord, that's a mission field. And we thank the Lord for what He's doing now. Pero en ese lugar no hay espacio para el orgullo. In that place, there's no room for pridefulness. Tenemos nosotros que volver a lo básico y decir: Señor, yo quiero humillarme bajo tu poderosa mano. Señor, si hay que barrer, hay que barrer. Si hay que armar, hay que armar. Lord, if we gotta sweep, we gotta sweep. Si hay que traer, hay que traer. Hay que llevar, hay que llevar. Hay que apasionarnos por la obra del Señor. Aquí, hermanos, he aprendido en estos últimos años que no importa el apellido que tengas o el estudio que tengas, lo que importa es que tanto de Jesucristo hay en tu vida. I've come to learn that it doesn't matter your last name or your degree. What matters is if Jesus is involved in your life. Hay una obra por hacer. Somos una generación escogida, pero necesitamos humillarnos. Yo lo creo fielmente. Yo creo que algo tan sencillo como volver a lo básico y humillarnos bajo el Señor, Dios va a hacer cosas grandes con su pueblo. Yo lo creo. Yo creo también de que es un principio bíblico. I also believe that it's a biblical principle that we need to humble ourselves. Hallelujah. Por eso Santiago en el capítulo 4 dice ese versículo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. James chapter 4:10 says, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. You might have come to this camp thinking, well, when is the missionary going to look at me? When is the pastor going to make me do something? Tal vez viniste al campamento y dijiste, bueno, voy a sobresalir, a ver si el misionero me presta atención, si el pastor nota mi habilidad. Pero yo te digo, ¿dónde está la clave? La clave está en humillándote delante del Señor. The key is humility. Por Dios. No es el pastor quien te exalta, no es la organización quien te levanta, es Dios. Tú sirves a un Dios poderoso y si Él dijo: yo soy manso y humilde, tenemos que imitarlo. We have to be imitators of Him. We serve such a great God. Aleluya. Te alabo mi alma, Jesús. Bueno, está bien. See, I got studies, psychology, master's in business, I got this, you might have all that, that's good. Y está muy bien, prepárate, porque Dios y la iglesia necesitan jóvenes preparados. No tengo nada en contra de eso, pero eso a ti no te define. That doesn't define you as a person. Prepare yourself, go to school, get an education, that's all fine and dandy, and I'm all for it, and I like it, and I want my girls, my children to have it too. But that does not define who I am. Jesus Christ and the Word of God defined already who I am. El Señor ya dijo qué es lo que yo soy. Aleluya. Somos linaje escogido. La
La porción de las escrituras que leímos al principio nos presenta precisamente lo que es la unidad. Dice la palabra del Señor: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. The Word of God says, having the same. But I want to say that it's impossible for us to feel the same if we don't feel what He is feeling. Si nosotros queremos tener unidad, queremos ver una obra fructífera, algo hermoso, fruitful work of God, before trying to have good relationship with each other, we need to be connected to the Lord. Can somebody say amen? Amen. ¿Sabes de que nuestras inseguridades no nos definen, queridos hermanos? Lo que nos define es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Our insecurities do not define us. The security that we have in Jesus Christ, they define us. Cómo nos vemos, cómo nos vestimos, o más bien de qué marca o qué estilo o a dónde vamos a comer, eso no nos define, eso es lo que la sociedad nos presenta, pero realmente es la investidura del Espíritu Santo lo que va a definir tu vida y marcar tu destino. El mundo habla de destino y es que mi futuro, pero nosotros le conocemos como la soberana voluntad de Dios. Queremos vivir bajo esa voluntad. We want to live under the sovereign will of God. Our salary and our bank statements do not define us. What defines us is the treasures that we have in heaven. El trabajo que tenemos, aleluya, no nos define, sino el servicio, aleluya, que damos en honor al Rey. Eso, por ahí empieza la cosa. Por ahí es que sí, verdaderamente hay algo especial. Mis contactos, mi palanca, tal vez mi influencia, eso no me define. Es si conozco de verdad a Jesucristo lo que me define. Y aún ahí más de uno entraría a argumentar, no, es que yo creo que eso no, pero ¿qué es lo que Él dice? What does the Lord say? El Salmo 138, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque Jehová es excelso y atiende al... ¿A cuánto les gusta ser atendidos por Dios? ¿Verdad? Who likes to be served by God? You say, what do you mean we serve God? Yeah, but isn't it nice to know that the Lord wants to serve us? In Psalms 138:6 says, though the Lord is exalted, He looks kindly on the lowly. Another version says, humble. Mas al altivo mira de lejos. Though lofty and prideful, He sees them from far away. Y me llama la atención este versículo porque el Señor aún a los orgullosos y a los que están llenos de orgullo, no es que les pierda la mirada, los tiene fichados de lejos, pero los está mirando. See, the Lord, it's something interesting when you come with pride to the Lord doesn't take His look away from you. The Word of God says that though lofty and prideful, He sees them from afar. It's to say that He's waiting for you to humble yourself, but even then He's got His eye placed on you. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si lo pudiéramos traducir al español, la versión que dice The Message, la versión mensaje en inglés, dice la siguiente expresión: olvídate de ti mismo. Eso es interesante. Querido hermano, tú que quieres avanzar en el reino, que quieres tal vez hacer de todo y unos momentos estás cansado, pero otra vez te acuerdas y quieres, you that want to advance the kingdom of God, you want to do everything, yet sometimes you feel that you're hopeless or that you're not strong enough. Te quiero decir, empieza por ahí. Olvídate de ti mismo, ponlo a Él por primero. Forget about yourself and put Him first. Vas a ver de que en el proceso de tú colocar a Dios por delante, Dios te coloca a ti por delante. In the process of you putting God first, the Lord puts you first. It's a principle. We humble ourselves before God. Por eso, como dice la palabra del Señor, es necesario que Él y que yo. Aquí se gana perdiendo, se sube. Pero hermanos, no es solamente un corito, es una realidad. See, John Baptist said, it is necessary that I diminish and that He grows. See, in the kingdom of God, that's what we do. We win by losing. We grow
by decreasing in size, because He deserves the preeminence. Can you say amen? La segunda cosa que quiero hablarles, the second thing that I want to speak to you, para ser una generación escogida, una iglesia, aleluya, que mantiene su conexión a Dios, porque son principios para nosotros mantenernos conectados al Señor. Cuando sientes que Dios está como muy distante, no reclames, ¿por qué Dios? ¿Por qué estás tan lejos? No, mira a ver si es que hay orgullo, mira a ver si hay algo por ahí, y dile, Señor, purifícame. If you see that God is drawing further and further away, don't question Him. Examine your life and see if there's pride in there. Remove that. Say, Lord, cleanse me, Lord. Purify my heart. Para ser una generación escogida tenemos, oiga bien hermano, tenemos que conocer la palabra de Dios. To be a generation that is chosen and lives according to what the Lord says we are, we need to be a generation, a church that knows the Word of God. Parece algo como que tan obvio, ¿verdad? Pero en medio de tanta tecnología, muchas veces, hermanos, el evangelio comienza a diluirse, comienza como que, y uno puede caer en el riesgo, uno corre el riesgo de caer tal vez en un pseudo evangelio, ya como que tus predicaciones no son cristocéntricas. Ya como que tu adoración no es cristocéntrica. You could, perhaps you're at risk of falling with so much technology that the gospel becomes diluted and your preachings are not as Christ-centered as it used to be. And your worship is not as Christ-centered. Pero cuando, aleluya, hay una iglesia que no solamente lee la palabra, pero oiga bien, se empapa de la palabra del Señor. No puede venir cualquier viento por ahí a meterle cuento. Aleluya, me fascina la obra del Señor cuando está iniciando, porque vemos la poderosa mano de Dios moverse. Aún en las iglesias grandes, pero I love the powerful hand of God, the way He moves in the midst of a starting church, because we're able to identify what God does. Libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romans 10:17 says, so then faith cometh by hearing, and hearing the word of God. ¿Sabías tú que la palabra de Dios es la que purifica tu alma, purifica tu ser? Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Alguien tal vez diría, bueno, ¿y por qué tenemos que obedecer a la palabra? Es que en la palabra encontramos por qué vivimos y para qué vivimos. Es la palabra del Señor. Dice, aleluya, Pedro dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Peter 1:22 says, seeing ye have purified your souls and obeyed the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with pure heart. Then it says, being born again, not of corruptible seed, but of the incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Muchas veces me encuentro con argumentos, aleluya, que son argumentos verdaderos, que no tienen sustancia, arguments that don't have substance. Pero yo te quiero decir de que si tú te empapas de la palabra del Señor, querida iglesia, aleluya, yo lo creo fielmente. If you immerse yourself in the Word of God, I believe in church. If you know the Word, then you'll know Jesus. And if you know Jesus, you'll know the Word. Si tú conoces la palabra, vas a conocer a Jesús. Y si conoces a Jesús, pues conoces de la palabra del Señor. Aleluya. Te puede faltar la última noticia, que te falte CNN, que te falte la noticia que salió en Twitter del presidente tal, del primer ministro. You can miss out on the news that CNN posts, on the tweets and on what the prime minister said, pero que no te falte nunca la palabra del Señor, que no te falte esta palabra. Necesitas hablarla, necesitas ocuparte de ella. Oh, but the word of God cannot lack in my life. I can lose everything. I can lose communication with the outside world, but you know what, man? I need me some Word of God. Can't nobody do me like Jesus. Can't nobody do me like Jesus. No hay otro como mi Señor Jesucristo. Y si no fuese por esa palabra en la iglesia, a mí me fascina ver los manerismos de Jesucristo. I love the mannerisms in which Jesus portrays himself.
Hemos visto sus reacciones, ¿verdad? Porque ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano solamente venir a what is it to be a Christian? La manera más simplificada de ver lo que es el cristianismo es seguir las enseñanzas de Jesucristo. To follow and abide by the teachings of Christ. That is what it means to be a Christian. This is all for Him and by Him. We sing, we worship, we come to church. Sometimes we wear a tie, other times we don't. But it is because of Him. We follow the teachings of Christ. You can miss all the latest gossip, but you cannot miss the presence of God. Ya basta con que algunas veces a la juventud le meten cuento y dicen todo es lo mismo, todo es igual. Oh, tú adoras a Dios, yo adoro también esa forma de Dios. Todo es lo mismo, vamos a ser inclusivos. No, nosotros somos diferentes. Nosotros hemos sido llamados con un propósito específico. Por lo tanto, tenemos que adorar al único y sabio Dios, al verdadero Dios y la vida eterna. Pero si nos conformamos con cualquier cosa, ¿sabes por qué sucede muchas veces, querido hermano? Tal vez no solamente a la juventud, pero algunas veces a algunos cristianos que están ya a punto de jubilarse. A esos también, ya están a punto de recibir su pensión. Se nos olvidan muchas veces estos principios tan sencillos. Oh, es que sí tenemos que ser humildes. Bueno, mire, entré al cuarto de hotel, a la cabaña, y me dijo un hermano, ¿usted no tiene su propio cuarto? ¿Verdad? Hay veces donde uno tiene su propio cuarto, otras veces no. Pero yo le digo, hermano, no solamente porque estamos predicando esta noche, pero hay algo hermoso, algo bien bonito de compartir con toda la hermandad ahí. Yo no sé si aquí los pastores presentes les ha sucedido algunas veces, pero a mí me ha pasado, donde absolutamente nadie sabe que tú eres pastor, no porque no estés dando buen testimonio, simplemente porque nadie sabe que eres pastor. Yo ayer tenía una gorra, cuando me quité la gorra, un joven dijo, oh, es que su pastor, usted tenía la gorra, yo no dije que usted era el pastor. Y te saludan normal y todo, pero ahí mismo se dan cuenta que eres pastor, es como una reverencia. Oh, sea original, sea normal, sea igual, sabiendo que es pastor o no. Claro que hay que dar honor, yo entiendo eso. Yo también, gracias a Dios por los ancianos. La hermana que pasó acá y dijo, thank God for the elders. I got a lot of catching up to do in English, right? Me tengo que volver a hacerlo en inglés. I just want to say that we got to be the same whether we know that people are serving God or not serving God. We humble ourselves. There's nothing greater than being able to pass time with people. Y gloria a Dios por si hay un cuarto propio, pero hermano, de eso no se trata. Lo más importante es nosotros anhelar y decir, Señor, quiero sentir tu presencia. Quiero que hagas algo especial en el culto esta noche. Quiero irme renovado, diferente. Pero si estamos enfocados en otras cosas tan pequeñas, se nos pasa este libro, hermano, rápido. Yo salí a la obra a los 24 años de edad, cumpliendo 25, ya tengo 32 y en el ciclo cumplo 40. I came out to work for the Lord at 24, 25, 32. Next thing you know, I'll be 40. El tiempo pasa así, rapidito. Y si el Señor no ha venido, bueno, gloria a Dios si mi hijo continúa o mi nieto, qué sé yo, aleluya. Pero en eso, hermano, se trata de nosotros volver a Jesucristo, volver a los pies del Maestro. This is about coming back to the feet of Jesus Christ. I know that I touched the nerve with more than one person because we need our spots as servants of God. I understand that, but I want to tell you in the name of Jesus, we need to immerse ourselves in the Word of God. Amen. You know the saying, the book is better than the movie? The book is definitely better than the movie. Y en medio de un mundo donde se está alimentando de la palabra por lo que las películas nos enseñan, y en medio de un mundo, inclusive donde a la iglesia de la sana doctrina se ha metido de una manera muy sutil las enseñanzas extrabíblicas por medio de directores de Hollywood y lo que nos presenta muchas veces la farándula, nosotros tenemos que marcar esa diferencia y seguir entendiendo de que este libro es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, de que todavía tenemos que atarla a la tabla de nuestro corazón. Aleluya, esta palabra que es tan especial, this word that is so special, we cannot let it be diluted with anything else. We got to remain faithful to it. Yo me acuerdo que cuando pequeño mi madre me decía vez tras vez, hijo, ya leyó el capítulo. I remember when I was young, my mother would say, did you read the verse? Did you read the chapter? Y yo me acuerdo que
Yo nací en el estado de Texas, pero a los 6 meses me llevaron para Colombia. I was born in the state of Texas. At 6 months old, they took me to Colombia. And there, my parents wanted me to learn Spanish. Mis padres querían que yo aprendiera español, la cultura. Quería que aprendiera a lo que era jugar escondite en la calle cuando se iban las luces. They wanted me to learn how to play the games with the children in the neighborhood. Y cuando llegaba a los Estados Unidos, todos los muchachos metidos en un cuarto jugando Nintendo. Pero cuando llegaba el año para ir a Colombia, yo me acuerdo que llegaba allá y se iban las luces y todo el mundo feliz a jugar en la calle. Escondite, congelado, ponchado, bobby. Una cantidad. Mis padres querían que yo tuviera esa cultura. My parents wanted me to have that culture. But then the time came to go completely to the States. El tiempo llegó de volver a los Estados Unidos y mi madre dijo estas palabras. Bueno, en la casa no vamos a tener a perezosos. My mom said, we're not going to have lazy bums at home. Y dijo, cuando lleguen de la escuela van a comenzar a hablar español, van a escribir español y van a leer en español. No permitió de que habláramos inglés. My mother said, you're going to learn how to read, write, and speak Spanish. There's no English allowed at home. After 3:30 p.m., it's all Spanish. Después de las 3:30, yo llegué ya al estado de New Jersey, luego otra vez a Texas y a Colorado, cuando mis padres salieron al ministerio ya, y yo decía, qué cosa tan aburridora, Señor. I was lazy, I didn't want to do it. Imagine going to school for 8 hours a day and coming home to another school. Imagínate ir a la escuela por 8 horas y llegar a la casa y otra escuela. No, uno le agarra pereza. Pero mi madre nos dejaba capítulos y nos dejaba porciones bíblicas y nos hacía concursos bíblicos. Y cuando mi hermana y yo nos emocionábamos y comenzábamos a hablar en inglés, nos miraba, ojo con el español. My mother would do Bible contests and make us write and read scripture, and everything was Spanish at home, right? Y yo le doy gracias a Dios porque el español que hoy en día tengo es porque ella se esforzó, porque ya a los 9, 10 años ya lo habría perdido. Lo mismo estamos haciendo con nuestras hijas. Pero ¿por qué les comparto esto? Porque yo no me daba cuenta en ese momento, luego lo entendí, que mi madre muy pilla, muy viva. Mi madre lo que estaba haciendo era que nos estaba alimentando de esa palabra. Nos estaba diciendo día y noche. Nosotros lo veíamos como una escuela, pero mi mamá estaba, aleluya, poniendo palabras en nosotros para que cuando llegaran los momentos difíciles, cuando saliéramos de la casa, tuviéramos esa palabra en nuestra mente y corazón. Si my mother, she was a smart lady, she was making us do that, not so much for the Spanish, she was making us do that for the scripture, so that one day when we would leave home, we would have that word. Necesitamos una iglesia, necesitamos una generación escogida que se meta en la escritura, que no le dé miedo indagar de los misterios de Jesucristo, de Dios. We need a church that is chosen, that is immersed in the Bible, and that is not afraid to seek out the truth of Jesus. I believe it greatly. A los 21 años de edad fui y la abracé y le dije, entiendo lo que estabas haciendo. It was a double whammy. Fue de doble. El efecto fue doble porque gloria a Dios por el español. Pero Señor, qué privilegio tener la palabra del Señor en nuestras vidas y en nuestro corazón. What a privilege it is to be able to speak Spanish, but what an honor it is to be able to have the Word of God instilled in us. Hebreos 11:27 nos enseña, por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Pero aún así los diferentes directores y diferente gente de pop culture americana que nos presenta tanto en platillos para que nos los comamos rápido, como Darren Aronofsky, dicen que Noé fue, no solamente fue un hombre como lo dice la Biblia, sino que generan otras historias. And we see people like Darren Aronofsky, a self-proclaimed atheist who wants to teach us the Word of God, yet the Word of God doesn't say that Noah had another agenda aside what the Bible says. The book of Hebrews says that for faith, by faith, Moses left Egypt. That too, he didn't have a staff, and he had a sword. I don't believe it. But these are things that we don't know or come to find out if we don't read Scripture. Oh, preacher man, you don't understand. They will make fun of me. O tal vez tú te encuentras en esos lugares donde todo es inclusivo, donde no me hables de religión, yo tampoco te hablo de religión. Oh, predicador, tú no conoces mi vida.
No sabes, en mi escuela no me permiten llevar Biblia. Bueno, yo no sé cómo es en Australia, pero allá en los Estados Unidos han hecho un proceso que parece como si fuera al revés. Sacaron las Biblias de las escuelas y las pusieron en las cárceles. Como medio raro, ¿verdad? Over in the States, they took out the Bibles from schools and they put them in prisons. They did away with the day of prayer. Acabaron con el día de la oración. Sacaron los 10 mandamientos de la Corte Suprema. The Supreme Court they took out the 10 commandments from there. No le quieren dar más espacio a Dios. Se están alejando de Dios. They don't want to allow space for God. But I want to tell you today, the $1 billion question, the Word of God says, wherewith thou shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. La Biblia dice, ¿con qué limpiar al joven su camino? ¿Será con guardar la tradición de la IPUL? ¿Será guardando la tradición de la IPUC? ¿O de la APC? No, hay algo hermoso, hay algo especial en eso, con guardar su palabra. Gloria a Dios por la iglesia, es una iglesia hermosa. Y yo le doy gracias a Dios por todo eso. Pero hermanos, nosotros hay días donde tenemos que olvidarnos del protocolo y de toda la política y simplemente meternos en la palabra de Dios, aleluya, y disfrutar de esas palabras que hay aquí, que saltan y se impregnan en nuestro corazón, en nuestra vida. We come to a point in the crossroads of our life where we forget about the politics in church and we forget about the protocol and we simply, us alone with God, we delve into this word and we say, God, these words are impregnated in us. El último punto para terminar en esta noche, para ser una generación escogida que mantiene su conexión a Dios, que se mantiene conectado, in order to be a generation that is chosen, a church that maintains connection with God, we must recognize that Jesus Christ is the true God. Tenemos que reconocer que Jesús, aún en el año 2018, sigue siendo el verdadero Dios en la vida eterna. Aleluya. Seguimos pensando, creyendo que Jesús es el verdadero Dios. Yo quiero que tú pienses por unos minutos en eso, unos momentos. Yo no sé si a ti te pasó así, pero yo llevo toda una vida escuchando esa expresión. I don't know if this happened to you or not, but me, I have grown a whole life listening to this expression. Jesus Christ is Lord. Does somebody believe it tonight? He escuchado toda mi vida, Jesús es el Señor. Aprendí a corta edad de que el Señor, me acuerdo de cuando pequeño le decía, usted no dice qué, usted dice sí señor, sí señora, señora, señor. When you're young, they say you don't just answer what, you say yes ma'am, yes sir, you're polite and courteous. Pero aprendí también de que Señor para nosotros es de que Dios es el dueño de nuestras vidas. I also learned that the Lord is the owner and the master of our life. Para nosotros esta expresión tal vez es muy común, es una realidad, no se negocia, no se refuta, no se argumenta, es simplemente verdad, es parte de nuestro ADN, ¿verdad? Es part of us. Pero imagínate gente que está llegando por primera vez y escucha eso por primera vez. Yo quiero que te pongas en sus zapatos por un momento. See, we have been listening to this phraseology our whole lives. Phrases such as Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is the true sovereign King. He is the Lord of hosts. He is the living God. He is the resurrection and the life. But I want you to understand for a couple of minutes, put yourself in a position of a person who comes to church for the first time, and for the very first time in their lives are being introduced to this great truth. La Biblia dice en Romanos 9:5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice the book of Romans chapter 9 and 5, of whom the patriarchs come, and from whom the lineage and the bloodline came Christ Jesus, the one who is God, he who is God above all things, blessed be him for all eternity. Amen. The book of John says, in that the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah.
conocemos grandes verdades, como en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:14, vemos que aquel verbo fue hecho carne. Se nos ha enseñado de que Dios no se hizo porque Él es inmutable, se manifestó en carne. Gloria a Dios por todo eso, lo entendemos. Nuestra doctrina unicitaria, que es parte de nuestra vértebra, ¿verdad? Somos apostólicos por doctrina, pentecostales por experiencia, pero nuestro estilo de vida es santidad. We are apostolic by doctrine and our experience is Pentecostal, but our holiness, the holiness of Christ is our lifestyle. And we understand all this to be true. But put yourself in the position of a person who's listening to this for the first time ever. Gloria a Dios, porque la Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, hear Israel, our Lord our God, our Lord is one. But if we were to come into this great truth, si llegáramos a esa gran verdad por primera vez en nuestras vidas, no sería tan obvio como para nosotros que toda una vida venimos escuchándolo. La gente no solamente tendría que oír, sino que tendría que ver. Y lo ve por medio de su iglesia. Aleluya. People would not only have to hear, but they would have to see. Eso Juan 17. The Word of God, John 17:21 says the goal is for all of them to become one heart and mind. Just for a couple of minutes, hear me out. Just as you, Father, are in me and I am in you, so they might be one heart and mind with us. Dice la palabra del Señor. The Word of God says, then they'll be mature. And this caught my attention, Brother John. It says, then they'll be mature in this oneness. Yo sé que en español no lo dice de esa manera. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. But the King James Version says, so they will be mature in oneness. If we could translate that literally to Spanish, it would be, si pudiéramos traducirlo literalmente como lo dice la versión King James, lo que nos está diciendo, y me fascina esto, es para que aprendan a ser maduros en la unicidad de Cristo. Aleluya. Aleluya. La Biblia lo que nos quiere decir es de que ha llegado el momento para que la iglesia se levante en medio de tanta doctrina falsa, iglesia. En medio de tanto como que suena parecido, parece igual, como it smells the same. The time has come for the church to arise and say, we are different because we have the true doctrine. Pero si nosotros, aleluya, en estos tiempos comprometemos las grandes realidades, las grandes verdades de Dios por tratar de ser inclusivos, vamos a fracasar. Lo vuelvo a repetir y es la verdad. Si nosotros comprometemos la realidad, las grandes verdades de Dios, lo que se nos ha dado de generación a generación. Yo soy producto de escuela dominical, que se me dio esa palabra, a mi madre se le dio esa palabra. I'm a product of Sunday school, because that word was given to my mother, and my mother gave it to me. If we lose that, si comprometemos eso, aquello tan especial, tan valioso que se nos ha dado por tratar de ser inclusivos, vamos a fracasar. We will fail, inevitably fail, if by trying to be inclusive we forget about the sound doctrine of Jesus Christ. Amen. A couple months ago, maybe a good 6 months ago, a young person by the name of Tahar came to the congregation there in Portland, Oregon. Y ese muchacho llegó porque una familia lo invitó. A los 24 años de edad, sentado en la parte de atrás del templo, at the 24 years of age, seated in the back row of church, escucha por primera vez en su vida esa expresión: Jesús es Dios. Aleluya. Jesús es el Señor. For the first time in 24 years of life, he comes across this expression: Jesus Christ is Lord. Ese domingo se para él un poco turbado, un poco molesto, y vemos cómo sale por las puertas del santuario. He arises, he gets a little bit shaken, he's stirred, definitely conflicted within, and he walks out the sanctuary, out the temple. And we were just preaching the Word of God. Tahar
came back the following Sunday. When this man comes back, cuando regresó el domingo siguiente, se quedó hasta después del culto y me dijo, yo necesito preguntarle unas cosas, pastor. Usted ha hablado de muchas cosas, pero usted dijo una expresión, Jesús es el Señor. Yo nunca he escuchado eso, porque a mí se me ha enseñado toda la vida de que yo debo de honrar a Allah. He walks into the church, he said at the church, he said, I want to speak to you about what you said. Jesus Christ is Lord. I have been shown my whole life that I am to respect and honor Allah. And I said, if you got time, I got time. We'll make time to speak of the things of God. Vamos a hablar acerca de eso un poco y comencé a hablarle acerca del verdadero Dios. Eso aquello que un día se me dio a mí, porque la iglesia tiene que entender de que en estos lugares tan remotos estamos lidiando con gente musulmana, gente agnóstica, gente atea, gente donde el evangelio de Jesucristo no prevalece tanto como en nuestros países. Pero aquí el Señor quiere levantar una iglesia hermosa. See, the church needs to understand that we, at such a distance, find ourselves in places where the gospel of Jesus Christ isn't what prevails. We're in the midst of agnostics and atheists. We're in the midst of false doctrines. But I truly believe that the Lord wants to do something great in this church in Australia. Y este muchacho como que algo en él comenzó a despertar. Something awoke inside of Tahar. Tahar se apareció a las horas de la madrugada tocando mi puerta. Una mañana, he came in the hours of the morning, early morning, knocking at my door. And he had read scripture, había leído, parecía como un loco. Pero entendí lo que Dios estaba haciendo a través de él o en él. Estaba despertando una inquietud en él. Y tenía versículos y su Biblia rayada. He had verses in the Bible. I said, this looks like a crazy person. And he had Bible scriptures and verses everywhere. Y comenzó a entender esa gran verdad de que no hay otra manera de ser salvo si no es por Jesucristo. Entendió esa noche que Jesucristo es la única forma de ser salvo. Y se emocionó y me abrazó. Y me dijo, esta verdad es muy grande para yo callarla. He realized that God is Jesus, God manifested in flesh. He believed that we needed to humble ourselves. He believed that we needed to be immersed in Scripture. He believed that Jesus Christ is Lord above all. He believed all this, and he came forth and he hugged me and he thanked me. He said this expression. He said, "This truth is too big, too grandiose to keep silent. I need to share this with someone." I said, Tahar, you need to be baptized in the name that is above any other name. Le dije, tienes que ser bautizado en el nombre que es sobre todo nombre. That's why the Word of God says in the book of Acts, chapter 4, verse 12, there is no other name given unto men underneath the heavens. In that name, only in that name can we be saved. Y ese muchacho comenzó a llorar. Comenzó Dios a hacer algo especial en él. Llegó el otro domingo a la iglesia. God began to work into the heart, and he began to do something special in him. Es el único en su familia que entendió, tuvo la revelación del nombre de Jesucristo. Toda una vida, generación tras generación. Qué privilegio, ¿verdad? Que tú has tenido el privilegio, la oportunidad de creer en la verdad, de entender la verdad. Pero de la misma manera hay otra gente que generación tras generación viene creyendo en mentiras, en cosas falsas. Y este muchacho vino y quebró, podríamos decirlo de esa manera, eso generacional. Y ahora Jesucristo se había presentado su vida por primera vez. Aleluya, había llegado a la muerte con la vida y había chocado. For the first time ever, the resurrection in the life had come and presented himself to Tahar. And that generational void was broken because Jesus Christ came in the most unusual ways. Me dijo, cuando regresó a la iglesia el domingo siguiente, en el momento de los versículos y testimonios,
se levantó y dijo estas palabras sencillas pero que impactaron a la iglesia. Dijo: yo le quiero dar gracias a Dios que él estaba ya a punto de graduarse para doctor. Le quiero dar gracias a Dios porque Él es el que me ha ayudado para yo cumplir con mis estudios, y reconozco hoy públicamente que Él es el Señor de mi vida. He got up and said, I want to recognize God because I know it's God who helped me in my studies, and he had one more semester to finish all his studies to be able to start his apprenticeship, so to speak, as a doctor. And then he said these words, and I want to thank the Lord because He is my owner, He is my master, He is my Lord. Eso para nosotros es normal. Cualquiera que se levante y diga: oh, le doy gracias al Señor. Inclusive cuando damos gracias a Dios por los alimentos. Pero que un hombre musulmán, donde en su país es rechazado porque cree en esa gran verdad, lo diga públicamente, eso no es cosa fácil, no es cosa ligera. It takes guts to get up and say, Jesus is my Lord, where in that country they can be forsaken or shunned because of that. Le dijo: Pastor, I need to go home and I need to share this truth with my parents. Me dijo: yo voy a regresar a mi país y voy a compartir esta verdad con mis padres. Y me acuerdo que pasaron como unas 2 semanas y oramos por él, y él se fue de su país. Estaba a punto de regresar, y was about to show his thesis, y se fue a su país y comenzó y le habló a su padre, y le habló a su madre, y le habló a sus hermanos, y tiene un hermano gemelo. Yo quiero que tú veas lo impactante que es cuando una generación decide poner por delante, dar la preeminencia a aquel que lo merece. Y algo tan sencillo como Jesús es Dios sobre todas las cosas sigue hasta el día de hoy impactando vidas. I want you to understand that generation after generation to this day still believes that Jesus Christ is Lord. The impact that this phrase has is transcendent. Y se fue y me dijo: yo sé, pastor, que tal vez ellos no me van a querer hablar más, pero compartió esa palabra. El fin de semana que regresó Tahar de allá, también a las horas de la madrugada recibí una llamada y había muerto Tahar. Murió, lo mataron en su apartamento, quemaron. Un hombre intoxicado fue y quemó el apartamento, y Tahar murió esa noche. Y yo no podía creerlo. Luego salieron las noticias y: Marcelo, tú conociste a Tahar, muchacho noble, muchacho tranquilo, pero que ahora se había puesto por misión, puso sus estudios. Miren tanto el impacto que tuvo esta verdad, porque eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios se humilla, y cuando el pueblo de Dios se empapa de la palabra, y cuando el pueblo de Dios proclama esta gran verdad. Impacta a otra gente, impacta a gente que tú nunca imaginarías. Ese tío, esa tía, ese vecino, ese maestro que tienes, que piensas que nunca, ese es el que el Señor quiere alcanzar por medio de ti. Ese es el que el Señor quiere hablarle por medio de tus labios, de tus pies, llevar, usar tus manos. That person, that uncle, that teacher, that master, that whoever it is that is in your circle of life or friends, He wants to use you so you can impact that person. Murió, llegó el tiempo de trabajar. El Señor hizo lo que tenía que hacer con él. Vino su padre, viajó desde Arabia Saudita. His father flew because he had died. I got the news in the morning call that he had died. Somebody intoxicated went to his apartment, burnt his apartment, and he died. His time was up. At 24 years of age, he died. He put his studies aside. Había puesto sus estudios a un lado porque quería ir y presentarle esta verdad. Dios le puso su corazón antes de morir, ir allá y dar esa verdad, presentar el Evangelio de Jesucristo a su familia. The Lord put in his heart to go and speak the truth of the gospel of Jesus Christ. But then the time came and he died. His padre viajó. His father flew in from Saudi Arabia. And they called me just because I was there to be part of one of the brethren of our church. They called him to be there as well, so we could have that. Nos llamaron para poder estar ahí y tener como tal vez ese apoyo, hermano, qué sé yo. Y agarraron su cuerpo y lo vendaron todo.
Y luego todos, uno tras uno, comenzaban a sacar sus tapetes. Y yo no tengo nada en contra de eso, sus alfombras. Y comenzaban ellos a adorar a su Dios. And they started taking out their robes and their cloths, and they started praising their God. Y yo me hice un lado como de respeto a eso, pero acá, aleluya, el Espíritu Santo me tomó y comencé a entender de que está bien, ahí está su familia, ahí están ellos haciendo esto, pero esta verdad tan grande había alcanzado a Tahar. Había llegado a la vida de este joven. This great truth has spoken to the life of Tahar. And they were doing their things, but back here I was saying, Lord, I know he is saved by your blood. I know he is saved by your name. Acá yo me gozaba porque yo decía, Señor, porque Jesucristo mira a la mujer y le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. You worship that which you don't know, but we know what we worship. ¿Será que aquí hay alguien que sí sabe a quien te adora, a quien te vive por los siglos? Jesucristo sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Se llevaron su cuerpo. A los pocos días recibo una llamada de su hermano gemelo y lo único que me habla es de la misma expresión. Tahar vino impactado porque ustedes allá dijeron que Jesús es el Señor. Yo quiero saber más acerca de esto. Aleluya. Es que si su pueblo se humillare, y si su pueblo clamare, y si su pueblo buscare de corazón, y se humillare delante de Dios, and my people that are called by my name will humble themselves. The brother called me and said, I just want to speak to you about one phrase, Jesus Christ is Lord. What is that about? Before Tahar died, that's what he had in his heart. Yo le digo, hermano, el Señor tenía un propósito con esta vida. The Lord had a purpose with this life. Había otro muchacho ahí, amigo de él, perdido en la droga y en la pornografía. Another young man, friend of Tahar, lost in drug addiction and pornography. He called me out of the blue. One of our leaders in church, uno de nuestros líderes de la iglesia, también recibió la llamada, desesperado por este muchacho, tratando de buscar lo que nosotros le habíamos inyectado a Tahar antes de morir. He wanted to know what we had injected into Tahar. It wasn't anything out of this world. It was out of this world, but it wasn't anything out of the norm for what we know. It's the gospel of Jesus Christ. Ese muchacho ahora está en el proceso de recibir el evangelio, de recibir la revelación de Jesucristo, y yo sé que otros musulmanes llegarán. Hoy yo dije jugando nomás porque una persona de la India al lado se fue. Yo creo que ese también es de acá. Alguien dijo por la fe, y se me fue el corazón allá. Es que allá en ese lugar Dios está alcanzando a la gente de la India también. Allá en ese lugar también la gente de Sudáfrica, los hermanos. Over there in that place, people are being reached from India, from South Africa, from all over. But it is us who are going to make that difference through the power of the Holy Ghost, through the power of Jesus. Yo te invito a que estés en tus